Hablamos sobre las reformas necesarias pendientes en el Ministerio Público para no seguir viendo casos escandalosos de corrupción que quedan en la impunidad y que motivaron a muchas personas a arriesgarse y salir a votar para hacer un cambio precisamente en este país. Y dejábamos el caso Odebrecht. Hay muchos casos, hay casos que no se han procesado, pero ese caso en particular ha sacado un montón de nombres a la luz pública de lo que ha venido de fuera, no porque lo hayamos buscado nosotros. ¿Qué es lo que hay que hacer a partir de ahora? ¿Qué habría que cambiar dentro del Ministerio Público para que este caso llegue a buen puerto y podamos ver personas procesadas como en otros países? Y si se tiene la posibilidad, estaba viendo un video de El Salvador que a mí me dejó impresionada, del antiguo gobierno, donde no solamente eran procesados y castigados, sino también se les hacía devolver el dinero que se habían robado. Eso es lo que debe ser. Y el pueblo eso es lo que está esperando, que la gente sea procesada y que se les devuelva al pueblo el dinero robado. Exactamente. Bueno, yo creo particularmente que una nueva gestión de gobierno debe hacer énfasis en designar a una persona que pueda mostrar cierta independencia frente a, ¿verdad?, el entorno político. Obviamente hay una limitación constitucional, lo ideal sería que se buscara un mecanismo distinto de designación que garantizara que no fuera directamente mediante un decreto del Poder Ejecutivo, pero mientras tanto esa es la forma en la que está configurada la Constitución y para poder cambiarla había que realizar una modificación constitucional. Y bueno, dentro del Ministerio Público es importante, pues obviamente la Procuraduría Especializada de Persecución de Delitos contra la Corrupción, que particularmente en mi opinión yo entiendo que no ha hecho de manera eficiente el trabajo con relación a los hechos que se vinculan con delitos de corrupción. Y vimos, por ejemplo, en el concurso que se intentó hacer este año, que supuestamente la titular de esa Procuraduría Especializada había puesto a disposición su cargo, no que había cumplido ya su mandato, que había puesto a disposición su cargo para que se concursara, con la gravedad de que si se elegía a una persona como titular, se habría elegido por 4 años, es decir, por el periodo de gobierno que va a iniciar el próximo 16 de agosto. Bueno, es algo por lo menos suspicaz, ¿verdad? Parecería ser algún tipo de mecanismo de blindar a sectores políticos ante la necesidad de justicia que ha estado reclamando la ciudadanía en una nueva gestión de gobierno. Yo entiendo que estos son aspectos que evidentemente tienen que tomarse en cuenta y ya cuando hay una situación mucho más favorable para poder hablar de una reforma más profunda, pues tratar de deslindar, que yo creo que es uno de los problemas, las funciones que tiene concentradas el Ministerio Público para que las funciones específicamente de persecución y el ejercicio de la acción penal sean atribuidas a un fiscal general o a un ministerio público que sea electo a través de mecanismos que garanticen cierta independencia. Pero antes de que tú pases a esa reforma que habría que hacer, ¿es posible que el próximo ministerio público que asuma, el próximo procurador, los próximos fiscales, abran otros expedientes sobre el caso de Odebrecht, de aspectos que se quedaron fuera de este que llegó a la Suprema y que ahora se mandó a tribunal ordinario? Yo entiendo que es perfectamente posible y de hecho vimos, por ejemplo, en una denuncia que hizo Alicia Ortega que surgieron nuevas informaciones vinculadas con el caso de Odebrecht y sin embargo eso no ha resultado en ningún tipo de acto conclusivo, es decir, que eso está todavía en una etapa de investigación respecto de esos nuevos hechos. Yo creo que perfectamente se pueden desarrollar esas investigaciones y determinar si hay otros imputados o personas que se puedan suponer que han participado en actos de corrupción vinculados con ese caso y pues procesarlos. Y con muchos otros casos. Cristóbal, ¿cuál tú crees que debería ser el perfil del próximo o próxima procuradora o procurador de la República? Y si porque tú decías cierto nivel de independencia, porque siempre que es nombrado, de acuerdo a quien nombra, y qué se puede y qué no, si tendría posibilidades de tocar a personas importantes, caiga quien caiga. Y perdón, me costaba decir la frase, pero es la frase, caiga quien caiga. Mira, el perfil de
un procurador o de una procuradora aquí y en cualquier lugar va a depender siempre de cuáles son las prioridades en términos de las funciones del Ministerio Público y de su cabeza principal. Y en este país yo pienso que la principal prioridad, la prioridad más urgente que tiene el Ministerio Público es recuperar confianza. Entonces, para recuperar la confianza, tú necesitas a alguien que inspire confianza. Que inspire, que sea conocido. Alguien que sea potable, percibido sí, socialmente como capaz de ser independiente, serio, como capaz íntegro, de técnicamente capaz, es decir, con conocimiento del proceso penal, capaz en términos de capacidades de gestión de una institución de la magnitud y complejidad del Ministerio Público, con una visión de cuáles son los mecanismos de entroncamiento del Ministerio Público con el resto del aparato de administración de justicia, es decir, alguien que no venga a improvisar, alguien que no venga a improvisar y que tenga la suficiente determinación y la suficiente autonomía e independencia para hacer lo que se precisa, porque digamos, la desconfianza de la ciudadanía tiene que ver con la no funcionalidad, sobre todo en temas social y políticamente sensibles del Ministerio Público. Entonces, la confianza empieza a rescatarse con la confianza que infunde el liderazgo, pero con los hechos. Claro, Con los hechos. Y los hechos están asociados en esta materia a la capacidad de adelantar procesos, no atenazados por el clamor populista de la gente que está pidiendo sangre. Lo peor, lo único que puede ser peor que no hacer nada, lo único que puede ser peor que no hacer nada es hacer algo mal. Apresurarse y hacerlo instrumentar mal un expediente, o sea, eso es lo único que puede ser peor. Entonces tiene que ser alguien que venga a poner orden con firmeza en el quehacer del Ministerio Público. Ejemplos sí debe haber. O sea, ¿qué es lo que podría, por ejemplo, en los primeros meses, Fabián, ese procurador o esa procuradora, qué debería poner en marcha? O sea, aparte de lo que tiene que hacer en el Ministerio Público, que es su trabajo. Sí, yo pienso que Cristóbal pronunció un término que es clave. O sea, hay que comenzar con la confianza, pero hay otros elementos relevantes. Por ejemplo, el Procurador General tiene que crear una base que fortalezca el sistema de justicia penal, porque yo soy de criterio, no lo he dicho de manera pública, pero soy de criterio y estoy convencido de que es así, que el sistema de justicia penal no resiste ahora mismo un enjuiciamiento a una persona con mucho poder político. Está muy resentido. El sistema de justicia penal ha entrado en un deterioro tan enorme que probablemente de entrada el que sustituya al procurador actual se introduce en investigaciones complejas y puede fracasar. O sea, pienso que hay que fortalecer el sistema de justicia penal, ganar la confianza social, hacer un trabajo de ordenamiento institucional, y no es solamente la Procuraduría. Cuando se habla de corrupción política, hay otras instancias, otras instituciones que también tienen que hacer su papel y cumplir su rol. Porque si usted no tiene una Cámara de Cuentas que haga su trabajo eficiente, entonces los casos no van a estar bien fortalecidos. También hay otras instituciones que tienen que cooperar en ese sentido. Pienso que el perfil obviamente tiene que ser de una persona con carácter, que esté dispuesto a asumir y a afrontar una responsabilidad en un momento de crisis del sistema de justicia penal, y que lo primero que hay que hacer es poner la casa en orden, obviamente haciéndolo con el comedimiento necesario, cumpliendo con la ley y sabiendo de que hay que hacer transformaciones legales para que eso se pueda producir. Me gustaría saber qué tipo de transformaciones antes de irnos a la pausa. Perdón, ¿tú querías decir algo? No, sí, quería plantear para el próximo bloque. Sabemos que la posibilidad para este próximo 16 de agosto es que sea el presidente quien nombre al procurador, porque así es como está consignado. Pero sabemos también que eso hay que cambiarlo.
¿Cómo propondrían ustedes Exacto. que se escoja al Procurador General de la República? Y otra Eso cosa. después de la pausa. Y otra cosita después de la pausa también. ¿Se atreven a decir nombres? Aquí tenemos 3 de los que se han barajado y de los más populares. Los vamos a mencionar. Los dejamos con esto, ¿eh? Regresamos en un momento. Ya volvemos. Esta noche María Pues nuestros amigos, ya volvemos un poco a la normalidad en vivo en una mesa, están comentando. Eusebio Fernández dice, lo primero es que debe ser una mujer, son más honestas y tienen más autoridad. Yo recomiendo a Katia Jiménez, Jenny, Miriam Germán, Ángela Casanova, hay miles más entre tantas abogadas. Estamos hablando de futura procuradora. Y mira, el que Luis Abinader en el programa La Propuesta de los Candidatos que hacen los medios corripios dejó como caer una chinita porque cuando le preguntaron sobre el próximo procurador, él dijo o procuradora y lo dejó así. Ajá, claro, tiene que ser así. Y lo dejó así. No decimos todos y todas las dominicanas y los dominicanos, hay que decir procuradora o Sí. procuradora. Y en este caso, procuradora sería fantástico. Eusebio Cortines dice Ricardo Nieves o Guillermo Moreno para procurador. Sanjurjo el analfabeto dice eso de Ministerio Público. Hay estos nombres que se nickname, ponen ¿eh? nuestros tuiteros. Independiente solo es posible si modifican la Constitución y no creo aquí existen los independientes. Buenas noches. Eso que decía Diana es lo que vamos a tocar ahora también. Ramón Heriberto Torres dice no hay algún artículo en la Constitución que faculte al presidente a nombrar un Ministerio Público sin reformar la Constitución. Claro, está Ya lo está en la dijimos Constitución, eso, ¿no? ya eso lo dijimos. Solo Ricardo Nieves para procurador. Yo quiero ver a Miriam Germán ahora, Jaimer Nivar Montero, ahora sometiendo al PLD con todo y su procurador. Y que no me digan que es persecución política, ni presos políticos, sino políticos presos por corruptos. Y ahí vamos a dejarlos muchos comentarios. ¿Empezamos por ahí? No, vamos a empezar por cuál sería el método que ustedes sugerirían que se establezca en una próxima reforma constitucional para la selección del Procurador General de la República. Yo creo que, bueno, previo a discutir sobre el método, es preciso dejar algo claro y es deslindar las funciones que actualmente están concentradas en el Ministerio Público. Porque yo no creo que de todas esas funciones se tenga que establecer un mecanismo de selección independiente al margen de una designación del Poder Ejecutivo. El Ministerio Público tiene 4 funciones constitucionales esenciales. Una de las principales, que es la que estamos discutiendo, que es la persecución de los hechos penales y el ejercicio de la acción pública, pero también ejerce funciones, por ejemplo, en la formulación de la política criminal del Estado, no solo en la parte de persecución, sino también en la parte preventiva. Gestiona el sistema penitenciario y aparte de eso representa los intereses del Estado ante los tribunales, ya no como persecutor de hechos penales, sino como una especie de abogado del Estado ante los tribunales. Entonces, antes de decidir cuál es el mecanismo de selección, hay que deslindar esas funciones, porque en el caso de la política penitenciaria o de la representación de los intereses del Estado ante los tribunales, pues parecería justificado que la persona que se encargue de esas funciones sea designada por el Poder Ejecutivo. Igual en la parte de la formulación de la política criminal en lo que tiene que ver con el aspecto preventivo, porque si un presidente gana las elecciones y quiere impulsar su programa de gobierno, dentro de ello está obviamente las políticas del Estado contra la criminalidad y hay un componente de legitimidad democrática. En lo que tiene que ponerse la atención en cuanto a una nueva forma de designación, esa es la parte que tiene que ver con la persecución de los hechos penales y la formulación de la acción pública ante los tribunales penales. Entonces yo entiendo que lo primero es deslindar esas funciones, traspasar parte de esas funciones a lo que podría ser un Ministerio de Justicia y crear un organismo autónomo que se dedique exclusivamente a lo que tiene que ver con la persecución de los hechos penales y la presentación, impulso de la acción pública, y a ese organismo entonces establecerle un mecanismo de selección que no sea discrecional por parte del Poder Ejecutivo, sino que pueda, pues, digamos, hacer acopio de muchas experiencias comparadas a fin de elegir algún tipo de procedimiento que conlleve la participación de un órgano colegiado, la participación de distintos poderes del Estado, si se quiere de esa manera, la participación ciudadana de fiscalización en el proceso de selección y que la persona seleccionada tenga también un periodo de inamovilidad. Entonces yo entiendo que eso hay que tenerlo claro. A ver, pero ¿cómo podría hacerse esa selección? Experiencias de otros países, ¿cómo se hace en otros lugares que se pudiera copiar aquí en República Dominicana? Nos quedan 4 minutos, Yo vamos quiero a acelerar. decir, como simple,
el ente que investiga y que acusa en representación del Estado en materia criminal y por tanto en materia de corrupción administrativa no debe ser designado por el presidente de la República. Eso Punto. se cae de la mata, sí. Mientras eso sea así, no hay posibilidad de que la política criminal del Estado en ese ámbito sea efectiva. No, porque Entonces, ahora pueden poner a una persona que sea todo lo que tú dijiste, pero el que venga después vuelve y pone al que quiera. Entonces, un procurador independiente es un procurador que pueda funcionalmente ser independiente. Exacto. Y para que sea funcionalmente independiente, no puede estar orgánicamente adscrito a la presidencia de la República, es decir, no puede depender ¿Y de un cómo decreto. se podría hacer? ¿Que lo nombre el Congreso? Lo que dice Jaime, o sea, nosotros tenemos que avanzar a la creación, en Colombia le dicen un fiscal general. Sí, el Un fiscal general cuya función es investigar hechos criminales, hechos penales. Y hay un procurador, un ministro de justicia, que define la política criminal, que probablemente tenga bajo su cargo la gestión el modelo de la colombiano política penitenciaria. Hay varios modelos, etcétera. Parecidos al colombiano. Por ejemplo, conforme al modelo colombiano está el modelo de Costa Rica y el modelo de Brasil, donde intervienen, por ejemplo, el gabinete del gobierno central, interviene en Costa Rica, interviene en Colombia también. Y en Brasil interviene el presidente, interviene el Congreso, pero esos dos poderes intervienen. El Ejecutivo no es eminentemente de naturaleza ejecutiva. Entonces el modelo nuestro es el modelo americano, que es de naturaleza ejecutiva, o sea, completamente. ¿Cuál es la diferencia? Que allá hay una cultura de independencia, que allá el fiscal general puede elegir a un fiscal independiente que pueda juzgar hasta el propio presidente, como pasó con Bill Clinton y con Donald Trump. Aquí no tenemos cultura de independencia. O sea, en la modificación de nuestra ley, eso tiene que estar claro. O sea, tienen que intervenir varios órganos y tiene que ser en función de condiciones técnicas claras y probables. Ok, nos queda un minuto, menos de un minuto. Nombres de los que más han sonado. ¿A quién ustedes creen que deberían nombrar mientras se hace esa enmienda que debe hacerse en los próximos 4 años? Yo lo voy a dejar a la discrecionalidad del presidente electo, sí, pero son sugerencias. Luis Abinader. Sugerencias. Pero a mí me gusta mucho el énfasis que él ha puesto en las últimas comparecencias públicas que ha tenido del uso del lenguaje de género. Entonces, ¿podría ser Jenny Berenice o Miriam Germán? Yo con una procuradora estoy pago. Jaime. Me adhiero a la posición. No, hay que mojarse. Fabián, mójate. Que sea independiente y que tenga carácter. Jenny Berenice o Miriam Germán, cualquiera de las dos. Puede ser. Cualquiera de las Serían dos. buenísimas el golpe candidatas. De efecto ambas. de Miriam y el golpe Germán, de efecto bueno, sería... podría ser una un tiempo y la otra el resto del tiempo. ¿Por qué no? En lo que se prepara eso. Señores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por haberse atrevido a venir a esta mesa. Han notado nuestras reglas de protocolo y de seguridad. Recordemos lo que dijimos al principio. Estamos al borde de un colapso sanitario en República Dominicana. En lo que se toman las medidas desde el gobierno, el Ministerio de Salud y la Comisión, nosotros tenemos que cuidarnos y cuidar a los demás. Por favor, buenas noches. Hasta mañana.